Hola, hola, ¿cómo están? Saludamos a todas nuestras compañeras, nuestros compañeros de todo el país de este extraordinario movimiento. Iniciamos con este podcast de la transformación, muy contentos el día de hoy. Tenemos invitados de lujo, nos acompaña hoy Juan Carlos Loera, él es senador de la República, paisano, es de Chihuahua. ¿Cómo estás, mi estimado senador? Pues, un honor, mira, hace mucho que no está tan bien acompañado. Muchas gracias, presidenta, por la invitación. Roselia, Grecia, un honor estar junto a ustedes, diputadas. Un saludo a todo el auditorio. Pues está Roselia Suárez, ella es diputada federal migrante. Nos da también mucho gusto tenerla aquí. También es consejera nacional de Morena. ¿Cómo estás? Muy bien, presidenta. Muchísimas gracias por la invitación y felices de verlos por aquí a Grecia y a Loera. Y pues así es, diputada federal migrante residiendo en Chicago ya desde hace 9 años y pues sí, fundadora, así es que es un gusto estar en la Moreniza aquí, emocionada. Nos da mucho gusto tenerte por aquí. Y está también Grecia Benavides. Grecia es de Nuevo León y la conocemos, pues bueno, ya de varios ayeres. Sí. Nos tocó coincidir desde hace varios años creando la organización juvenil de este movimiento. Así es, muchísimas gracias, presidenta. Un gusto, estoy muy contenta de estar en este espacio de la transformación. No, hombre, pues con muchísimo gusto. Hay varias cosas de qué platicar, pero queremos empezar con esta parte de este podcast que hemos denominado Tirando Aceite. Siempre, cada semana, cada 15 días tenemos varias cosas que presumir, pero el día de hoy queremos centrarnos en la visita de la presidenta al G7. Como invitada especial acude a Canadá. Y bueno, se acompaña obviamente de varias personas del gabinete, en donde podemos destacar obviamente a Juan Ramón de la Fuente, que es secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrard como secretario de Economía, Omar García Harfuch también fue el secretario de Seguridad. Y bueno, obviamente nuestro embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, entre varios más. Bien acompañada acude la presidenta con este liderazgo que hoy ha mantenido en el mundo. Sin lugar a dudas, con un respaldo por encima de los 80% en nuestro país y con la frente en alto, y hace como planteamientos muy profundos en términos de bienestar. Entonces, hablar sobre eso, ¿qué les parece? De acuerdo. Adelante, ¿quién empieza, queridos? Pues bueno, la verdad es que a mí me da mucho orgullo, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum, que está dando, las mujeres mexicanas sentimos mucho orgullo, se lo dijeron todos los presidentes a quien se topó allá, estuvieron solo 3 mujeres en este encuentro, que es la primera ministra de Italia, y la de la Unión Europea. La verdad es que es muy significativo el papel de México, de nuestro movimiento, de nuestro proyecto, que es un proyecto de paz y que siempre va a estar por delante el pueblo. Y es un gran orgullo siempre ver a nuestros compatriotas, hermanos, hermanas que van y la reciben con todo el amor y con todo el cariño, y ver cómo las niñas, hay una identificación tan profunda con nuestra presidenta, que nos emociona muchísimo ese tipo de imágenes que se quedan, ¿no? Totalmente. A ver, va la presidenta y digamos, hay varias cosas que se empiezan a discutir entre ellos, mucha parte de tecnología, de inteligencia artificial, pero la presidenta hace un planteamiento sobre la necesidad de celebrar una cumbre por el bienestar económico, ¿no? Y sobre todo poniendo en el centro la paz, no solamente como ausencia de guerra, sino como justicia y como un camino para ser feliz, para poder ser feliz en todos los pueblos del mundo. Sí, sin lugar a dudas, fue la parte clave del mensaje de nuestra presidenta en términos económicos, en términos de oportunidades, de un comercio justo y recíproco, como base, efectivamente, como lo dices, presidenta, de una paz duradera. Y me quedo citarla. Todos los ciudadanos de todos los países deben de tener una vida con bienestar.
Y eso, ¿no? O sea, es como lo que representa el humanismo mexicano en nuestro país, retomando esto que planteaba la presidenta, que dice, a ver, todos los ciudadanos de todos los países deben tener la posibilidad de una vida con bienestar. Y aunque parezca un sueño, es posible. En un mundo marcado por independencias, ningún país puede aislarse y prosperar a costa del sacrificio ajeno. Apostar por la cooperación es, en última instancia, apostar por un futuro común basado en la justicia. Así es. Pues ese humanismo mexicano que nos caracteriza y que es el que las y los mexicanos residentes en el exterior pues estamos dando día a día, ¿no? Es impresionante, como menciona Grecia, pues efectivamente nosotros recibimos a nuestra presidenta porque sabemos que ella nos abraza de esa misma forma y nosotros pues también de la misma manera la recibimos, y me da gusto saber las reuniones que tuvo con representantes de la India, de Alemania, de Canadá, que para nosotros es importante que empiece a haber esta parte de la economía, donde se hablen temas, donde podamos compartir no solo con Estados Unidos, sino con otros países. Y es en ese entendido que nosotros podemos participar también, porque la fuerza de trabajo de las y los residentes en el exterior, las remesas que enviamos, el cómo cobijamos a nuestro país con esa parte, creo que deja claro el humanismo que nosotros tenemos. Jamás vamos a dejar ni vamos a voltear a otro lado, vamos a seguir volteando a ver a nuestro México, y sobre todo pues dejar en ese entendido, las y los mexicanos transformamos aquí y allá. Eso me queda claro, y creo que la presidenta lo ve y lo siente. Oigan, y esto tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido en México a partir de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Tenemos mucho que presumir. O sea, esto del bienestar que hemos visto aquí en México, una política económica exitosa que parte de reconocer el esfuerzo de los trabajadores, de las trabajadoras, combinar la política salarial con la política de bienestar, ha puesto pues el modelo económico de México en la atención de todo el mundo. Es por eso que esta diferencia que se hace, en primer lugar, nuestra presidenta por su liderazgo y su calidad de estadista, pero también por este rol que en el escenario mundial México está desempeñando gracias a este modelo de bienestar. México tiene una economía estable, la inflación se ha controlado, el peso se mantiene muy fuerte, y esto tiene que ver con la propuesta de la presidenta. Eso, a ver, o sea, yo creo que logra la presidenta como llevar a un terreno internacional una política interna, ¿no? Ella ha planteado, y claro que tiene que ver con el humanismo mexicano y con todo el proyecto de la Cuarta Transformación, desde esta primera fase hasta lo que hoy llamamos el segundo piso, que ella ha denominado como prosperidad compartida. Y al final tiene que ver con esta idea de que se puede avanzar, se puede crecer, se puede prosperar, pero no a costa de la debilidad del otro, no a costa de destruir al de enfrente. Yo puedo prosperar, hacer negocios y tener ganancias en México, pero no a costa de tener a trabajadores con salarios de hambre. ¿No? Yo puedo, es decir, esta lógica la transporta ahora al terreno internacional diciendo lo mismo entre países. Los países deben cooperar para que todos salgan adelante. No puede prosperar un país pensando que esa prosperidad la va a ganar a costa de debilitar o destruir o empobrecer a otras naciones. Sí, claro. La verdad es que fueron 2 días, pero tuvo una agenda muy concreta la presidenta Claudia Sheinbaum. A ver, ¿cómo estuvo la agenda? Porque aparte la oposición ahí salió con cosas, obviamente, ¿no? Sabemos que Trump tuvo que retirarse por el conflicto en Medio Oriente. Iban a tener una reunión la presidenta y el presidente de Estados Unidos. Finalmente no sucede porque se tiene que retirar. La oposición, como siempre, se frota las manos para decir hubo un desaire. Pero bueno, nada más alejado de eso. ¿Cómo estuvo la agenda? No, pues bueno, yo sí se reunió con el Consejo Empresarial de Canadá, ¿no? Sobre todo para seguir fortaleciendo el Plan México. También se reunió con el primer ministro de India, Modi. El día de ayer, en la mañanera, dijo también sobre todo las cuestiones de salud y medicamentos que son tan importantes para nuestro país.
se reunió también con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y sobre todo yo quiero resaltar la reunión que tuvo con el primer ministro canadiense, Mark Carney, porque él lo dijo, la citó a la presidenta. Aparte de felicitarla, le dijo que él está de acuerdo con que no hay progreso a menos que sea compartido. Entonces, la agenda de este G7, que aparte México no es parte de este grupo, pero eso también es importante, agenda, ¿no? La invitan a ella, con una claro, invitación especial por el liderazgo que tiene en la región. Y ella puso la agenda, ¿no? En decir, en México, porque aparte, pues es un orgullo también, presidenta, que tú fuiste pieza clave en que la clase trabajadora mexicana tuviera un aumento salarial y que se quitaran mitos y que pudiéramos plantearnos que sí hay prosperidad compartida y que en un sistema como en el que vivimos económico se puede ver desde el gobierno que se pueda apoyar y ayudar a todas las personas y sobre todo este proyecto de paz que es el nuestro, decirlo claramente, nosotros entendemos la pobreza como una violencia estructural y por eso es un timbre de orgullo que tengamos este proyecto haya ya sacado de la pobreza a 11 millones de personas. Eso. Entonces ese es el tema y la agenda la llevó la presidenta. Fíjate que a mí me parece que todas fueron muy importantes, pero la que puede ser coyunturalmente muy provechosa es con Modi, con el primer ministro de la India, porque se ajusta en este tema del Plan México, el asunto de las farmacéuticas, lo que hemos hablado de las medicinas, de la fabricación, los temas tecnológicos, lo de los semiconductores. Me parece que se puede sacar un gran provecho de una buena relación con la India, la experiencia que tienen. También es un país que tiene muchísimas personas migrantes que están en Estados Unidos. Entonces me parece que puede haber ahí una muy buena comunicación, una muy buena amistad provechosa con la India. Cerrando con el tema de lo de la presidenta en el G7, creo que una cosa interesante que justo tiene que ver, o sea, cuando habla ella sobre la paz y la pacificación en el mundo, nuevamente trayéndolo a nuestro país, una de las cosas en las cuales hemos insistido como proyecto es la paz es fruto de la justicia. Y en ese sentido la paz también se genera siempre y cuando haya condiciones de bienestar. La violencia en buena medida viene también vinculada a la pobreza, a la falta de oportunidades, a la desigualdad, ¿no? Esto sí. que plantea Grecia. Y eso también lo traduce muy bien la presidenta en términos internacionales, ¿no? Claro, lo extrapolas muy bien, el modelo mexicano, ponerlo en el concierto mundial para que verdaderamente haya justicia en el trato, en todos los tratos, principalmente en el que tiene que ver con la economía, con el comercio, para generar condiciones de bienestar que son precisamente... Fíjate cómo lo dice, la paz no consiste únicamente en la ausencia de guerra, también implica la presencia de justicia, comercio justo, oportunidades, cooperación para el desarrollo y respeto a los derechos humanos. Así es, la paz, es que la paz la entendemos en este proyecto, que es un proyecto de vida, que siempre lo hemos dicho, que hablábamos de la República Amorosa, ¿no? Y la palabra amor está en Morena. La paz es la no violencia, y la no violencia cultural también y simbólica, ¿no? Por eso decimos que muera el clasismo, que muera el racismo, ¿no? Porque estas cuestiones también a veces son las que políticas hacen que se dañen los derechos humanos, y eso es algo que aquí en México lo vemos, ¿no? O sea, que nuestras políticas son para el bienestar de todas las personas y que respetamos a todos los pueblos del mundo desde este proyecto de la Cuarta Transformación en México. Claro, y pues bueno, la presidenta en el G7 pues nos deja claro que es una corresponsabilidad, ¿no? O sea, lo que se está haciendo en México, y obviamente nosotros con un pie allá, pues es replicarlo. Creo que es algo que nos nace, así como transmitimos ese humanismo mexicano, también transmitimos esa corresponsabilidad. Es invitar a nuestros representantes de aquel lado a que volteen a ver que no es necesario ponerle el pie a alguien más, y que es muy, pues no solo te da satisfacción personal y paz, sino que pues hay prosperidad. Entonces creo que esa sería la idea. A ver, vamos viendo este video de la presidenta con el primer ministro de Canadá. A ver, adelante. If I may, Madam President, I'm going to quote you that
there is no progress unless it's shared. And this is the spirit that the President brings, that Mexico brings, and that Canada shares with you. Thank you. Muchas gracias, Primer Ministro. Thank you so much, Prime Minister, por esta invitación. for this invitation. Ha sido muy importante para nosotros. Valoramos mucho la relación con Canadá. We highly value the relationship with Canada. It has been very important en comercio, for sino us. también en cultura, en amistad. Muchos mexicanos también viven aquí en Canadá. In Y trade, agradecemos culture, and mucho friendship. la invitación y quiero hacerle un regalo. Porque vamos a tener el próximo año una pelota. Mundial compartido. Este está hecho por indígenas Wixárika. Entonces es un regalo. Pues como ven, le regalaron el balón del mundial que vamos a tener el próximo año. Y bueno, pues qué mejor que una artesanía mexicana. Pues creo que es pasarles el balón, ¿no? Culturalmente es un buen símbolo, ¿no? Indicando pues el deporte, la cultura. Creo que hoy en día es muy importante ponernos a trabajar en esa parte y que la presidenta lo transmita de esa forma tan sencilla, tan armoniosa, pues es importante. Y pues bueno, pues menciona él a los trabajadores, entonces creo que es importante la fuerza laboral que tenemos también allá, no solo Estados Unidos. Oigan, y así como remate, se fue la presidenta en vuelo comercial. A ver, vamos viendo las imágenes, porque esto, digo, increíble, pero hasta rabia y coraje le causó a la oposición, ¿no? Y andaban con que no, mentirosa. Aquí están las imágenes de la presidenta llegando o en el aeropuerto. Aquí está entrando al avión. Y bueno, esto como uno de los símbolos de nuestro movimiento en términos de austeridad, no podemos olvidar cómo viajaba Enrique Peña Nieto, ¿no? ¿Se acuerdan? El avión presidencial. No solo el avión presidencial, con un séquito de, no sé, 90 personas. Recuerdo incluso datos en los cuales se gastaban en botellas de alcohol, quién sabe cuántos miles de dólares. Una locura en términos de los viajes de lujo que se daban los funcionarios. Y bueno, pues comparado con nuestra presidenta en vuelo comercial, llega con toda dignidad a Canadá. Y con un gran equipo, porque ahorita lo dijimos y los vemos, ¿no? Los secretarios la acompañan de igual manera, o sea, en esta austeridad, porque van a trabajar y van a poner los planteamientos de nuestro proyecto allá, pero sí les dio rabia, inventan, y como bien lo dijo también la presidenta Claudia Sheinbaum, si se va por avión privado, por como sea, iban a criticarla, pero es muy importante dejarle ver al pueblo que aquí hay austeridad, porque sí alcanza el presupuesto, ¿no? Para hacer todo. Y compacto el equipo. Por eso vamos a ver este videíto de las grandes diferencias. En el caso de Felipe Calderón, tan solo en 8 viajes, para tomar una consideración de promedio, 18 millones de pesos solo él, sin contar a su comitiva. Con todo gusto te puedo dar todas las fuentes de la información que te acabo de dar. Entonces, yo le pregunto a la gente que me ve en casa, ¿qué opina de una presidenta que viaja efectivamente, pudiendo haberlo hecho en un avioncito de la Fuerza Aérea, ¿no? En clase turista de un vuelo comercial? O si queremos regresar al pasado, en donde en los vuelos de Enrique Peña Nieto se gastaban 313 millones de dólares, imagínense, 313 millones de dólares, y en donde se tomaban, según los informes que presentaron, 746 botellas de alcohol entre 60 personas por 1 hora. Esa es la diferencia. Y bueno, finalmente, pues lo de la cumbre, ¿no? Que propone, a ver, Sí, me parece que bueno, el contenido principal es lo que ya mencionamos sobre el bienestar en todo el mundo y el comercio justo, pero hace una propuesta concreta nuestra presidenta, ¿no? Que es, en el marco de la CELAC, de la cumbre de la CELAC, tener una cumbre para el bienestar económico, donde estén invitados los participantes del G7, los que fueron invitados, y algunos otros
países que les interesan. Entonces me parece que es una propuesta concreta muy, pero muy importante a nivel internacional. Totalmente. Pues muy bien, nos dio mucho gusto la participación de nuestra presidenta, nos dio mucho orgullo y ahora vámonos a Mienten como respiran. Es muy complicada ahora, más que nunca, por ser el personaje que es Donald Trump, la relación con Estados Unidos. Aprovechando esto que me menciona, secretario, de la reunión con Landau y otras reuniones que han tenido con otros funcionarios estadounidenses, hablé hace un momento con el periodista Diego Oné, quien escribió este reportaje en Reuters, donde asegura que la autoridad estadounidense a ustedes les pidió, en algunas reuniones en las que usted estaba presente, que les entregaran a varios funcionarios relacionados con el crimen organizado. La Secretaría de Relaciones Exteriores dice no es cierto, el reportero dice lo sostengo. Y no solo las relaciones exteriores de nuestro país, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que no era cierto. La propia embajada de Estados Unidos en México da un retweet a lo que dio al comunicado de Relaciones Exteriores, donde también mencionan que no es cierto. O sea, son tres, es la embajada de Estados Unidos la que está afirmando y reiterando lo que comenta Relaciones Exteriores, que no es cierto. El propio Departamento de Justicia lo desmintió. Pues no paran, no para... la oposición ahora fue Reuters, ¿no? Quien sacó una publicación falsa. Después tuvieron que desmentirlos. Salió a desmentir el Departamento de Estado de Estados Unidos, Relaciones Exteriores, la embajada. Pero bueno, entre otras acusaciones, se ha hablado de una supuesta lista de narcopolíticos. Eso no se ha dejado de mencionar. Es una narrativa que trae la oposición y la agencia Reuters publicó ahora una nota titulada Estados Unidos presiona a México para que procese y extradite a políticos con vínculos con cárteles, en la que asegura que funcionarios de la administración de Trump han formado solicitudes al gobierno mexicano. Entonces, ante esto, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores sale con un desmentido que aquí ponemos en pantalla. Aquí lo podemos ver. Pues no paran, ¿no? O sea, es una narrativa que ha insistido desde lo de que la suspensión de la visa de la gobernadora y entonces ahora ahí vienen otros. Sí, con cuestiones así muy concretas, propuestas que ha hecho y presiones que ha hecho el gobierno de Estados Unidos con los aranceles, la migración, el impuesto a la remesa. Nuestra presidenta ha manejado todo con muchísima sabiduría. Pues imagínate con estas mentiras, pues no, están muy desesperados. Bueno, también el Departamento de Estado, ¿no? Salió a desmentirlo, también diciendo, ¿no? O sea, no hay tal, la propia embajada de Estados Unidos, pero bueno, no ha parado esta narrativa. Aquí está la embajada de Estados Unidos en México, ¿no? A ver, adelante, si no lo leen por ahí. Lo era. Es categóricamente falso sugerir que Estados Unidos ofreció a México un alivio arancelario a cambio de investigar a políticos de alto nivel. Estados Unidos y México continúan trabajando juntos para combatir a los cárteles y a los actores corruptos que los apoyan. Sí, es que sí mienten como respiran, o sea, porque hay tratados internacionales donde están las reglas del comercio y nunca ni el país del norte ni nosotros vamos a estar violando estos tratados, ¿no? Y es que es claro que hay una coordinación, o sea, no hay subordinación, tiene que haber esa coordinación. Entonces es bueno que nosotros lo podamos observar y yo creo que todo el mundo queda claro, o sea, lo pones en una balanza y no hay cómo comprárselas, en pocas palabras, ¿verdad, presidente? Y también tener mucho cuidado con estos medios que pues, supuestamente tienen mucho prestigio, en fin, y pareciera que no se atreverían a poner una investigación o una supuesta investigación sin ningún tipo de fundamento, ni fuentes, ni nada, y ahí van y generan toda una narrativa falsa sobre esta supuesta lista. Pues esa narrativa es su día a día, la verdad. En medios estadounidenses y en medios mexicanos es una forma ya de, no sé si ya lo traen en la sangre o qué, pero despiertas con ese tipo de noticias falsas y creo que también eso empieza a generar también para nosotros ese estrés, esa
pavor, ¿no? Que vemos a lo mejor en redes sociales con toda esta situación. Adelante, el Departamento de Estado aquí también pues aclara lo falso de este planteamiento. Y bueno, vámonos ahora con lo de las tareas del movimiento. A ver, hablemos ahora que estamos hablando de la relación con Estados Unidos, de todo el tema internacional, sobre el tema de los migrantes, ¿no? Hay varios temas alrededor de esto. Por supuesto que uno inicia con todo el tema del impuesto o el arancel que se quiere poner desde Estados Unidos a las remesas, ¿no? Ese asunto que ha provocado, digamos, o que ha generado que vayan legisladores mexicanos a Estados Unidos a exponer, digamos, cuáles son las preocupaciones que se pudiesen tener, pero sobre todo también nuestra posición, ¿no? Tratándose de una violación a los convenios que tenemos con Estados Unidos, una doble tributación, incluso una posibilidad para que se generen digamos, vías ilegales para transferir recursos. Entonces ha habido como varios planteamientos, incluso la misma posición de la presidenta, quien con mucha claridad dice esto va a afectar no solamente a los mexicanos, sino también a nuestros connacionales en Estados Unidos y rechazándolo categóricamente, ¿no? A partir de esto, pues también surge, digamos, muchas voces en Estados Unidos donde están inconformes, ¿no? Sí. Fíjate que paralelo a la comisión que fue del Senado, que fue a Washington, a mí como presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, hicimos una audiencia pública en Los Ángeles y fuimos invitados por asambleístas de California al Capitolio en Sacramento. Aclaro que esto fue con recursos propios de los que fuimos a California. Entonces planteamos este asunto del impuesto a las remesas y recibimos una gran receptividad, valga la redundancia, de parte de los asambleístas poniéndose a favor de los trabajadores y las trabajadoras por 3 asuntos, ¿no? En primer lugar, ya lo mencionaste, es ilegal, no puede haber una doble tributación. Segundo, generaría pobreza o problemas económicos en los lugares receptores de las remesas. Hay lugares como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, que alcanza hasta 2 cifras de su Producto Interno Bruto lo que llega de las remesas. Entonces, esto sería contradictorio a la política migratoria de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estaría forzando la migración. Y tercero, que eso le llamó mucho la atención a los asambleístas cuando lo planteamos, es de que le generaría también problemas económicos a los lugares emisores de las remesas donde las envían, porque en el caso que los migrantes manden la misma cantidad neta que usualmente mandan, pues entonces ellos estarían pagando el impuesto del dinero que usan para consumir ahí en su lugar donde trabajan. Entonces eso, si lo vemos en California, que es el 33% de las remesas que llegan a México, pues estamos hablando de algo que no le gusta a la ciudadanía. Los asambleístas fueron muy receptivos y además emitió un posicionamiento de la legislatura del estado de California recomendándole a los senadores, a Alex Padilla, por cierto, al que fue detenido, arrestado, y al otro senador, para que votaran en contra de este presupuesto. Y luego, digamos, viene el tema de las remesas, pero por el otro lado también viene una decisión de detenciones que se han venido realizando, ¿no? Yo considero que toda esta parte de las remesas, toda esta parte que se está haciendo contra los migrantes, pues es una narrativa, es el intento de construir una narrativa en el que nosotros no beneficiamos a ese país. Y en realidad, miren, el día de ayer viendo un video como un padre recién graduando a su hijo le dice, ¿sabes qué? Pues no importa que me quiera sacar, ¿no? A final de cuentas vamos a seguir construyendo este país de inicio a fin. Creo que eso es lo que nos empieza a mover aquí a los mexicanos en el exterior. Y en las remesas es muy interesante porque a final de cuentas el hecho de que nosotros enviemos nuestra remesa y que haya esa doble impuesto, creo que tenemos que resaltar que las remesas, o sea, quien haga un envío, sean empresarios, de todas maneras ellos van a tener que estar pagando. Entonces es ilógico quién sí es... quien sí tiene documentos, quien no tiene documentos, o sea, es algo ilógico. Y también hay una campaña muy grande de los mismos ciudadanos americanos
exigiendo que se respete pues los derechos que tienen los migrantes. ¿Qué derechos tienen? Los derechos laborales. Eso es muy importante. A ver. Los derechos laborales en Estados Unidos son independientemente de tu estatus migratorio, lo que nos hace recuperar una cantidad enorme de salarios, y son salarios robados. Entonces, es importante las campañas que se hacen desde cada una de las organizaciones que defienden los derechos laborales. Es una solicitud que también su servidora como diputada federal pues ha propuesto. México, en una medida de protección, sería muy interesante que nos cobijara también desde aquí. Derechos laborales, México, Estados Unidos y Canadá. No saben lo bello que es tener una reunión con los trabajadores allá, comentan las violaciones a sus derechos laborales y las mujeres inmediatamente se organizan y empiezan a ver de qué manera pueden mejorar sus condiciones laborales. Y en eso entra un entendido de negociación patrón-empleado. Pero hay otra cosa muy curiosa que no se sabe. En el momento en el que tú tienes un problema o una discusión salarial, migración no tiene derecho a entrar al lugar de trabajo. Entonces generas un ambiente de seguridad en ese espacio de trabajo. Así es que es bueno que lo vayamos comentando aquí para los que viajan para allá. Todo esto tiene que ver con una cosa, digamos, que es fundamental en nuestro movimiento. Nosotros siempre hemos dicho que nuestros hermanos paisanos son héroes, y no solo eso, ha habido hoy un llamado a decir México te abraza, o sea, si quieres regresar a México. ¿Por qué no nos cuentas sobre este programa? La verdad es algo maravilloso, el sentido de decir México te abraza, porque hay muchas personas en pánico. Yo la verdad es que recibo algunas llamadas y me dicen, ¿será que sí me puedo ir? Si usted está lista, aquí están, mire, están estos centros, por favor, no olvide pasar, están en la frontera, acceda a todos los programas que tiene del bienestar, no olvide registrarse en el IMSS, de obtener su tarjeta de Finabien. Por eso se llama México te abraza, porque son centros donde si bien la mayoría tenemos algún familiar a donde regresar, pues hay quienes no. Entonces el hecho de que nuestra presidenta nos esté dando espacios dignos, un regreso digno, pues es de aplaudirse. No solo los espacios, sino todos los programas en esos centros son impresionantes. Y en pláticas con nuestra senadora, nuestra primera senadora, Karina Ruiz, ella que reside en Phoenix y que es DACA, me comenta que visitó todos los centros y dice es que definitivamente es algo que uno puede regresar con dignidad. Entonces eso me llena de alegría escucharlo, pero asimismo la preocupación a veces de nosotros residiendo en el exterior va más allá. Nosotros estamos buscando invertir y yo creo que esa parte todavía no se profundiza. Pero bueno, estamos felices de recibir el abrazo, y hay otro abrazo que nos llega, pero nos llega en cada uno de nuestros consulados, porque está el CIAM, el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas. Eso, vamos a ponerlo aquí en pantalla. Súper, la verdad, funcional, porque se dedicaron a permear, ya está llegando la información, la verdad que ya todo el mundo sabe qué es el CIAM, sabe que es un centro de 24/7, un centro de llamadas telefónicas, en donde si tienes algún problema, alguna deportación, cualquier situación que tenga que ver con tu protección, no se diga la violencia que uno puede pasar por allá, es importante llamar 24/7 y bueno, pues el teléfono es 520-623-7874 y lo más interesante es qué dice detrás. Es en caso de detención por cualquier autoridad, recuerda que tienes derecho a permanecer en silencio, a expresar que no estás de acuerdo, que revisen tu persona, tu casa, tus pertenencias y bueno, pues si te arrestan, solicitar un abogado, por supuesto, realizar una llamada dentro de las primeras horas de arresto, es tu derecho, y comunicarte al consulado, por eso la importancia, no firmar absolutamente nada que no sepas. O sea, si está en inglés y no sabes, mejor ni lo firmes. Y pues también recuerda, mantener la calma, que a veces eso nos cuesta un poquito de trabajo porque la narrativa que construyen allá es el pánico. Entonces es mantener la calma, no pongas en resistencia ni forcejes, no ataques a migración, no reveles tu situación migratoria, no muestres documentos falsos ni información falsa y por supuesto no conduzcas bajo la influencia del alcohol.
Y así como el CIAM hace su tarjetita, pues las organizaciones también. Entonces la hacen en español y la hacen en inglés y entonces casi le dices, aquí está, si te llega la migra, pues aquí está, léalo y esté calladito. Me parece que el abrazo más contundente es de que México está en muchas mejores condiciones que cuando se tuvieron que ir, ahora que regresan. Muchos voluntariamente, por cierto. Mejores salarios, menor desempleo. México es de los países que tienen menor índice de desempleo, una política social que ha reducido impresionantemente los niveles de pobreza. Es decir, México está mucho mejor que cuando se tuvieron que ir. Regresan a un país más justo, claro, ¿no? Y también, obviamente, que hay un número menor, mucho menor de personas que tienen que emigrar, obligados por la situación económica de este país. Pero bueno, para tratar de también ir cerrando este tema, solamente no dejar pasar algo. La oposición se encargó en estos últimos días de generar una narrativa alrededor de... hubieron varias protestas, sabemos bien, sobre todo en Los Ángeles, y bueno, hubo una posición por parte de la presidenta, del propio partido, del gobierno de México, lo que siempre ha sucedido, rechazar la violencia. Pero la oposición fue generando una narrativa en el cual parecía, o no parecía, sino lo que quería generar era la percepción de que, pues más bien había la presidenta o el partido estaban atrás de alentar este tipo de protestas. Obviamente con claridad se dijo, no es así, nuestro movimiento es pacífico, y solamente reiterarlo, ¿no? Nuestro movimiento surgió de una lucha de muchos años, y es más, de muchas luchas que a pesar de la represión nunca optaron por la violencia. Nuestra lucha de transformación siempre ha sido profundamente pacifista, lo es ahora, lo será en el futuro, porque estamos convencidos que es a través de la revolución de las conciencias como podemos ir avanzando en términos de bienestar. Así es, nada humano nos es ajeno, por eso es muy importante decirlo, ¿no? Este proyecto es de paz. Bien, Presidenta, tú lo dijiste en varias entrevistas, jamás hemos visto la violencia como vías, es una vía pacífica siempre. Y ahí está México Te Abraza, es un proyecto para mexicanos y mexicanas de cooperación. Jamás vamos a tener injerencismo, o sea, es las políticas de ese país, pero cooperamos y ayudamos a nuestros compatriotas, hermanos y hermanas para que estén mejor. Eso. Pues vamos al último segmento de este programa, lo mejor de las redes sociales. Vamos viendo, adelante por favor. ¿No tienes frío? Buenas tardes. Venimos aquí con mi compañera Stephanie, que va a estar viniendo a visitar para saber su estado de salud, si es que usted quiere. ¿Sí? Vamos, Stephanie. Ya ve, vine a saludarla. Pero le tengo mejores noticias porque vengo con Stephanie. De aquí, mira, Stephanie. Ella es enfermera, licenciada en enfermería. Y le va a hacer algunas preguntas. Hasta luego. Mucho. Sí, muchísimas gracias. Hoy aquí estoy, los quiero mucho. Muchas gracias y muchas felicidades. Pues ahí está, esa es la transformación, arranca salud casa por casa, la presidenta va. Y bueno, es este programa que le vamos a dedicar, por supuesto, un programa específico para ver los detalles, pero que tiene que ver con eso, con cuidar a nuestros adultos mayores, no solamente con la pensión, ahora ya con esta visita que tendrán por parte de enfermeras, enfermeros, especialistas en la salud que les van a dar seguimiento.
y que los van a, por supuesto, en caso de ubicar alguna enfermedad, alguna situación de salud, pues que los podrían ya canalizar con sus respectivos centros de salud, tratándose del IMSS, del ISSSTE o de IMSS Bienestar. Así que pues nos da mucho orgullo, ¿no? Ver a la presidenta Casa por casa. Casa por casa. Imagínate Y ya que la siempre. presidenta a tu casa. Imagínate, ¿no? Hacer el censo y todo, qué maravilloso. No, y la emoción. No estás tan grande todavía, te faltan unos añitos para entrar al programa, pero muy bien, la verdad que nos da mucho gusto que ya haya arrancado este programa y vámonos ahora con lo peor de las redes sociales esta semana, vamos a ver. Es increíble, pero las derechas españolas, amigas de Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, pues insisten en hacer el ridículo en México, esta vez a propósito de la elección de miembros del Poder Judicial. ¿Por qué? Bueno, porque no toleran que un país como México haya decidido democráticamente separar al Poder Judicial del poder económico para que puedan parar al conjunto del pueblo y no a la minoría más rica o privilegiada. ¿Por qué? Bueno, porque como dice la presidenta Sheinbaum, en su racismo y en su clasismo, no soportan que, a pesar del boicot de la derecha, 13 millones de personas, muchas de ellas de condición humilde, hayan salido a participar con orgullo en una elección inédita que, en lugar de aceptar que les impongan a cualquier candidato, como se hacía con el PAN o con el PRI, puedan ellas mismas decidirlo. ¿Por qué? Porque los mismos que en el siglo XIX no toleraban que un indígena zapoteco como Benito Juárez fuera presidente de la República, tampoco ahora soportan que, gracias a la decisión del pueblo, por primera vez un indígena mixteco, jurista competente, pueda ser presidente de la Suprema Corte. ¿Qué modelo judicial preferirían las derechas españolas, amigas de personajes probadamente corruptos y vinculados al narcotráfico como Zedillo o como Calderón? Ahí está Felipe Calderón haciendo de las suyas, ya sabemos que vive en España y bueno, ¿no? Pretendiendo que el Congreso español saque esta, no sé, decisión para establecer la debilidad del nuevo Poder Judicial. Ya está claro, el INE entregó ya la calificó, la entregó y la verdad es que nos da mucho orgullo la elección del Poder Judicial y que hoy llegue un integrante de los pueblos originarios, pues habla de esa grandeza, de esta transformación. Sí, es un reflejo del éxito de la reforma judicial, ahora ya con el proceso terminado, pues eso es lo que les cala, porque antes eran intocables. Y que llegue un representante del pueblo, los pueblos originarios, que veamos personas que nunca hubieran tenido la posibilidad de ser juzgadores y que ahora van a ser nuestros juzgadores, pues ese es lo que les cala, que el pueblo llegue al Poder Judicial. Y finalmente concluimos con la última, lo más ridículo de las redes sociales. Adelante. En Acción Nacional no nos podemos cerrar a ninguna posible alianza, ahora coaliciones en San Luis Potosí. Al contrario, estamos abiertos en platicar con las fuerzas políticas que, como nosotros, quieran lo mejor para San Luis Potosí. Por supuesto que seguimos también nuestra línea nacional. Nuestro jefe nacional, Jorge Romero, ha sido muy claro al decir que hay posibilidades de buscar y platicar con Movimiento Ciudadano. No descartamos esa posibilidad en San Luis Potosí. Alianza con el PAN, si nosotros ponemos candidato. Movimiento Ciudadano. Podemos entrarle una alianza siempre y cuando sea Movimiento Ciudadano, rumbo al 2027, el que nombre al candidato a la gubernatura. Si es así, con gusto le entramos. Sostuvo Marco Antonio Gama Basarte, presidente del MC en San Luis Potosí. Bueno, pues en San Luis Potosí, la presidencia estatal del PAN, la presidenta Verónica Rodríguez propone públicamente ir en alianza ya con Movimiento Ciudadano rumbo al 2027, ¿no? Después de esta situación que se da entre qué dijo el dirigente del PAN, qué dijo el dirigente de Movimiento Ciudadano, y la dirigente de Movimiento Ciudadano le dice, órale sí, siempre y cuando yo ponga las candidaturas. ¿Cómo ven?
Pues es el resultado de siempre, ¿no? Por más que sumen, no les va a alcanzar. El pragmatismo de siempre, ¿no? Coahuila, a ver si van a hacer un acuerdo como en Coahuila. Eso, esperaríamos ver cuáles son los acuerdos, a ver qué se reparten. La repartidera. Bueno, esas son las alianzas del pragmatismo. Aquí cerramos este podcast. Muchas gracias, queridas, queridos. Nos vemos pronto. Vamos cerrando. Va a haber mucho más próximamente, pero por ahora nos despedimos dándoles un fuerte abrazo a todas y a todos nuestros compañeros de Morena de todo el país. Morena, 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 la esperanza de México.